Buenas, en este tutorial de Photoshop vamos a aprender a utilizar la herramienta pluma, ¿vale? Es este icono que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aunque habrá muchas cosas que las sepáis y tal, porque bueno, va también, este tutorial va dirigido un poco también a principiantes, pero bueno, aunque vosotros tengáis algún manejo ya con Photoshop y tal, seguro que algún truquillo podéis aprender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo he creado un nuevo documento, ¿vale? Con el tamaño que sea, da igual, con un color de fondo para ir haciendo nuestras pruebas en este lienzo, ¿de acuerdo? Entonces, pues como digo, esta es la herramienta, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos, digamos, todos los parámetros de lo que sería nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar por lo que sería esto de aquí, ¿vale? Que sería el color. Aquí tenemos el color frontal, el color de fondo. Si yo selecciono, digamos, en el color negro este de aquí que tenemos, ¿vale? Si os fijáis, yo tengo la opción de, veis que se me cambiado lo que es el puntero, ¿vale? A un gotero para elegir, por ejemplo, el color que yo estoy seleccionando. En este caso sería este, ¿vale? Este azul. Y me crea, o sea, digamos, me selecciona el mismo color que yo le he dado, ¿vale? De cualquier otra manera, pues podríamos seleccionar, por ejemplo, en esta barra, ¿vale? Podemos seleccionar el color que queremos, ¿vale? Y cambiarlo de una manera u otra, ¿vale? Tenemos la posibilidad de hacerlo de forma numérica, que sería con tono, saturación y brillo, o con RGB o estos otros parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros a la hora de seleccionar aquí, digamos, el color, aquí lo que seleccionamos es el tono, ¿de acuerdo? Con, digamos, el cursor hacia arriba o hacia abajo, aquí dentro de lo que es la paleta del tono que hemos seleccionado, sería el brillo, ¿vale? Y si nos vamos derecha a izquierda sería la saturación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, voy a dejarlo en principio, vamos a coger esto mismo, así tal cual, le damos OK y pues nosotros podríamos pintar sobre nuestro lienzo, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos poner aquí, digamos, en el color frontal y el color de fondo negro puro y blanco puro, tenemos dos formas de hacerlo, ¿vale? Una es, voy a hacer aquí una cosa, voy a cambiar, aquí veis que podemos cambiar un color u otro, ¿de acuerdo? Con estas flechitas, entonces voy a dejar de frontal el blanco y voy a cambiarlo, voy a poner este mismo, ¿de acuerdo? Yo podría pintar con este color. Y entonces lo que vamos a hacer, si yo quiero, como os he dicho, poner aquí el color frontal negro y el de fondo blanco, tengo dos opciones de hacerlo. Es o darle a este icono de aquí, este chiquitito de aquí, o pulsar la tecla D, ¿vale? Yo lo voy a hacer, por ejemplo, en el icono, ¿de acuerdo? Y automáticamente se me pone el frontal negro y el fondo en blanco. Con la tecla D haría lo mismo. ¿Vale? Como hemos hecho aquí, de acuerdo, que hemos cambiado de frontal a fondo, eso también lo podemos hacer con la tecla X, ¿vale? ¿Veis? Y vamos cambiando uno a otro. Entonces vamos a venir a la barra de aquí arriba, digamos, de todos los parámetros de lo que son nuestros pinceles, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí y yo pulsando la flechita esta, abro todo esto de aquí, ¿vale? Esta ventana en la que yo tengo aquí para seleccionar el tamaño del pincel, ¿vale? El máximo son 5000 píxeles, que es exageradamente grande, ¿vale? Y entonces yo tengo ahora mismo que tenemos 20 píxeles, yo puedo pintar así, o puedo cambiar el tamaño y aquí tenemos otro tamaño del pincel, ¿de acuerdo? Vale, si queremos cambiar el tamaño, en vez de cambiarlo desde ahí, tenemos otra opción que es con las teclas de interrogación. Es decir, si yo cojo y utilizo la interrogación de cerrar, ¿vale? Voy reduciendo el tamaño del pincel. Y si voy con la interrogación de abrir, ¿vale? Veis que yo voy cambiando el tamaño del pincel, ¿vale? A mí esta forma no me termina de gustar. Ahora os voy a enseñar otra que es bastante más fácil y es bastante, a mí me parece que está bastante mejor, ¿vale? Entonces, otra forma de abrir la ventana que teníamos aquí, ¿vale? Esta ventana podemos abrirla de otra forma que es
encima del lienzo, le damos botón derecho y se nos abre esa misma ventana, ¿de acuerdo? Vale, vamos a venirnos a el parámetro de dureza, ¿de acuerdo? Entonces, la dureza, digamos, lo que nos indica es, digamos, la fuerza, digamos, o el contorno que tiene nuestro pincel, ¿vale? Si os fijáis, aquí tiene un contorno muy definido, ¿vale? Y si yo ahora cojo y la dureza se la bajo, ¿vale? Va a tener un contorno más difuminado, ¿de acuerdo? Vale, ahora lo siguiente que vamos a hacer es con la tecla Shift y con nuestras interrogaciones, como hemos hecho antes, al igual que hemos cambiado el tamaño, podemos cambiar la dureza, ¿vale? Entonces lo podemos hacer más duro, ahí está, y digamos más difuminado, ¿de acuerdo? Vale, voy a quitar todo esto, voy a venir aquí a edición, rellenar y color, le voy a poner color frontal, ¿vale? Que está el blanco. Ok, lo dejamos todo en blanco y hacia adelante, continuamos. Vale, entonces, otra forma de, digamos, mover el tamaño del pincel es con la tecla Alt pulsada. Voy a cambiar aquí el color frontal, ¿de acuerdo? Para dejarlo en negro, porque si no en blanco no vamos a ver lo que pintamos. Entonces, para cambiar, como decía, el tamaño del pincel, otra opción es con la tecla Alt, ¿vale? Y el botón derecho del ratón, veis que aparece lo que es el pincel y moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda cambiamos el tamaño del pincel. Y si lo hacemos hacia arriba y hacia abajo, cambiamos la dureza de nuestro pincel. ¿Lo veis? Arriba abajo cambiamos la dureza y derecha izquierda cambiamos el tamaño. ¿De acuerdo? Esto es en Windows. En Mac, si no me equivoco, es lo mismo, pero tenéis que darle a control más opción. ¿De acuerdo? Vale, lo siguiente. Vamos al icono este de la carpetita, ¿vale? Donde si nosotros le damos, se nos abre todo este menú de distintos parámetros y demás, ¿vale? Esta ventana la podemos cerrar, ¿de acuerdo? Y también la podemos sacar desde el menú de ventana, pincel, ¿vale? Y nos aparece nuestra ventana aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en la forma de pincel, como veis aquí, digamos, tenemos varias formas. Tenemos la forma circular, ¿de acuerdo? Que digamos es la que más vamos a utilizar, con digamos, distintos tamaños y con el 100% de dureza. Luego tenemos aquí otros en los que tenemos distintos tamaños con la dureza más baja, ¿vale? No obstante, vosotros teniendo el pincel podéis ir cambiando la dureza, ya sabéis cómo, con la tecla Alt, que es la forma que a mí me gusta, creo que es la más rápida y la más cómoda, ¿vale? Entonces aquí, digamos, lo que hacemos es cambiar la punta del pincel. Es decir, yo puedo coger y venir aquí a este pincel, que es un pincel de pájaros, ¿vale? Y yo cojo y pinto un pincel de pájaros. O me vengo por aquí y cojo un pincel de hierba, ¿vale? Y puedo ir pintando hierba, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos pinceles, Photoshop trae una serie de pinceles predefinidos. Y luego, digamos, te puedes descargar de internet distintos pinceles, ¿vale? Hay distintas calidades, obviamente, y, digamos, tendrías que cargarlas en Photoshop. Si quieres saber cómo cargar los pinceles, te dejo arriba en la tarjeta el enlace al vídeo que ya tengo subido, ¿de acuerdo? En el que te explico cómo cargar pinceles y demás, ¿vale? Entonces, vamos a venir a algunos parámetros de aquí, ¿vale? No vamos a ir a todos porque si no esto puede ser una locura, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, por ejemplo, para empezar, el de suavizar está siempre pinchado por defecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, vamos a coger un pincel tal que así, por ejemplo, ¿vale? Y si yo tengo que hacer un trazo, digamos, así, por ejemplo, y yo le quito el suavizar,
de uno a otro se nota mucho la vibración del pulso o se notan más las imperfecciones que si digamos tiene el suavizar y digamos te hace el trazo como más homogéneo, ¿de acuerdo? Entonces en versiones posteriores de Photoshop este parámetro suavizar viene aquí arriba y tienes un deslizador donde puedes elegir la cantidad de suavizado que quieres, ¿de acuerdo? Vale, si yo me vengo aquí a dinámica de forma, yo lo que puedo hacer, vamos a venir a forma primero un segundito, perdonadme, y voy a venir a un pincel, por ejemplo, este, ¿vale? Un pincel de salpicaduras, entonces yo me vengo aquí a dinámica de forma y voy a hacer el pincel un poquito más grande, ¿vale? Este es el pincel que hemos cogido, ¿vale? Esto me parece que la dureza está... Opacidad está... Vale. Ahí está. Entonces, con este pincel ahora mismo yo podría hacer variación de tamaño de tal forma que lo que está haciendo es que si yo hago como si fuera un trazo, me va cambiando el tamaño aleatoriamente, ¿vale? Entonces, si yo le hago la variación de ángulo, lo que va haciendo es rotarme aleatoriamente mi pincel, ¿de acuerdo? La variación de redondez, pues hace, digamos, que sea como más duro, menos, y te va rotando además, porque tenemos ya otras cosas puestas, ¿vale? La variación de ángulo y demás. Vale, si yo me vengo, por ejemplo, al parámetro donde estás, dispersión, ¿vale? Yo puedo decir variación de cantidad, de tal forma que me va a ir soltando más, ¿cómo decirlo? Me va a hacer más veces, me va a sacar más veces la punta del pincel y menos, dependiendo. La dispersión lo que hace es me lo esparrama para que, digamos, no sea en la misma línea. Si yo hago, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar esto que no se ve nada. Vale, rellenar, color frontal. Bueno, vamos a hacer, bueno, da igual, vamos a pintar en blanco y ya está. Vale, como veis el dispersar lo que está haciendo es, me va pintando en distintos sitios, ¿vale? Entonces, más cosas. Yo aquí puedo, digamos, cambiar parámetros, ¿vale? De la dispersión en ambos ejes, la cantidad que quiero que me disperse, si más, menos. Esto ir jugando con ello porque hay infinitas posibilidades, ¿de acuerdo? Textura, le puedo aplicar una textura también. Bueno, ya os digo, dinámica de color, puedes, digamos, que tenga distintos colores, va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un mundo que nos podríamos tirar aquí 6 días explicando, ¿de acuerdo? Y aquí, digamos, en los ajustes preestablecidos, esto es, digamos, como si fuera la ventana de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que aquí vemos también el trazo del pincel, ¿de acuerdo? Vale. Una cosa importante para que no os deis de cabeza y es, voy a coger un pincel redondo, ¿de acuerdo? Esto no sé qué me está diciendo ahora. Pincel, forma del pincel. Voy a quitar todo esto. Voy a desactivarlo, que no queremos nada. Y voy a coger un pincel redondo, ¿vale? Voy a cerrar esta ventana y lo que voy a hacer es edición, rellenar, color frontal, ok, lo dejo en blanco, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es cambiar al negro. ¿Vale? Con la tecla Alt voy a hacer el pincel un poco más grande y como veis aquí, veis el círculo del pincel con el tamaño del pincel. Si vosotros tenéis pinchada la tecla de bloqueo mayúsculas, veis que desaparece, ¿vale? Activo, desactivo. Entonces, fijaros en eso porque igual lo tenéis pinchado, no veis el contorno, la punta del pincel y os volvéis locos. Entonces le dais a bloquear mayúsculas y lo tenéis hecho, ¿vale? Y os aparece. Vale, vamos a otros parámetros de nuestra herramienta y entonces tenéis aquí modo. Aquí lo suyo es que esté en modo normal y digamos aquí tenéis la posibilidad de las opciones de fusión que nos ofrece Photoshop del pincel. Esto mismo lo tenéis en las opciones de fusión de las propias capas, ¿vale? De tal forma que yo prefiero utilizarlo si yo pinto con un pincel
prefiero pintar en modo normal, y si luego tengo que cambiar las opciones de fusión, se lo cambio en su propia capa, porque yo cuando pinte con un pincel voy a pintar en una capa solo, ¿vale? Entonces, si queréis, vamos a abrir una imagen, vamos a colocar una imagen, a ver, yo qué sé, esto mismo, ¿vale? Para que veáis el ejemplo. Le voy a dar aquí Enter para validar y ya está, no me voy a complicar, ¿vale? Entonces, vamos a poner por caso que yo quiero pintar aquí encima, ¿vale? Entonces, esto hay que rasterizar la capa y ya está. Y ahora sí me va a dejar, ¿vale? Si yo pinto de manera normal, ¿vale? Yo he creado este trazo y ya está. Pero, si digamos, yo ahora lo que hago es, le doy por ejemplo aquí en color y pinto, estoy aplicando un color encima, digamos, lo que hace esto es, me fusiona lo de abajo con lo que yo estoy pintando, ¿vale? Vamos a probar otra opción o sea, otro modo de fusión, por ejemplo, luz suave. Pues si yo pinto aquí, ¿vale? Veis que, digamos, fusiona de distinta manera, por ejemplo, en color como lo he puesto, a luz suave. Digamos, son distintas opciones para fusionar una cosa con otra, ¿de acuerdo? Vale, más cositas, espero que no se me quede nada, vamos a ver. Vale, vamos a eliminar esto, eliminar capa, vale. Y venimos al parámetro de opacidad. Yo aquí en la opacidad, si veis, al ponerme encima aparece la mano con unas flechitas. Yo puedo cambiar este parámetro o bien puedo abrir aquí y con el deslizador cambiarlo, ¿vale? La opacidad lo que hace es determina lo opaco que es nuestro trazado, ¿vale? Entonces, si yo lo tengo al 100%, yo tengo que... ¿Qué está pasando? A ver... porque lo tengo puesto aquí en luz suave, ¿vale? Entonces esto que está en normal, ¿de acuerdo? Entonces opacidad, yo pinto aquí, tengo una opacidad del 100%, no se ve nada de lo que hay detrás, ¿vale? Si yo esta opacidad la bajo, por ejemplo, al 52%, veis que, digamos, es más, menos opaco, digamos, entonces me deja pasar algo de lo que hay detrás. Si lo bajo más todavía, pues se hace mucho más suave, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente parámetro y es este de aquí. ¿Esto qué es? Pues lo que hace es determina la opacidad dependiendo de la presión que hagamos en la tableta gráfica, si tenemos tableta gráfica. Si no tenemos tableta gráfica, esto lo podemos obviar porque no nos vale de nada, ¿vale? Y este otro que tenemos aquí es lo mismo, pero en lugar de para la opacidad es para el tamaño, ¿vale? Entonces, vamos a quitar esto de aquí, rellenar, color frontal, no, color de fondo, y lo tenemos en blanco, ¿vale? Venimos a el siguiente parámetro, que es el flujo, y lo mismo, podemos moverlo desde la mano con nuestras flechitas encima del nombre o abrir el deslizador y moverlo, ¿de acuerdo? El flujo es parecido a la opacidad, pero con la diferencia de que, por ejemplo, si nosotros vamos a ver, si yo pinto con una opacidad baja, ¿vale? Yo pinto con esta opacidad, con un 6%, ¿vale? Yo tengo, digamos, este trazo. Vuelvo a pintar encima y cada vez que vaya pintando encima me lo va oscureciendo, ¿vale? Según voy pintando encima me va oscureciendo podría llegar hasta el 100% de la opacidad, ¿vale? Y si yo, digamos, hago un trazo y sin soltar el ratón vuelvo atrás, ya no me pinta más, digamos. O sea, no me está cambiando la opacidad. Me está dejando la misma, el 6% que yo tengo ajustado arriba, ¿vale? Entonces, ahora vamos a subir la opacidad al 100% y vamos a bajar el flujo, ¿vale? Entonces, si yo el flujo lo dejo en el 12%, yo hago una pasada, ¿vale? Digamos, me he aplicado, digamos, ese 12%, ¿vale? Pero sin soltar el ratón yo vuelvo atrás,
me aplica otro 12%, digamos, por decirlo así, y vuelvo otra vez otro 12% y así sucesivamente hasta que yo pueda llegar en un momento dado al 100%, ¿de acuerdo? Cosa que de la otra forma pues no podemos hacerlo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago una pasada con el flujo, o sea, con el flujo del 12% y hago otra pasada encima, ahí sí se comporta igual que la opacidad. Pero aquí sin soltar ya sabéis que hago pasadas y me va añadiendo, digamos, trazo, ¿de acuerdo? Vale, nos venimos a este otro icono de aquí, que es el aerógrafo, y lo que hace es, vamos a poner esto al 100% y la opacidad, no, perdón, al 100% y el flujo lo vamos a bajar, ¿vale? Entonces, lo que nos hace es, si yo hago un toque de pincel, me crea una pincelada, digamos, como no lo he movido, con nuestra punta y ya está. Pero si yo dejo, voy a bajarle un poco más el flujo para que lo veáis bien, ¿vale? Si yo hago una pincelada y lo dejo pulsado, veis que me lo va haciendo cada vez más oscuro. Es como si le fuera echando constantemente, como si yo dejara el aerógrafo en el mismo sitio y me fuera echando tinta, ¿vale? Vamos a cambiarle, por ejemplo, la dureza a nuestro pincel, ¿vale? Para que lo veáis y un poco el tamaño, ¿de acuerdo? Y vuelvo a hacer lo mismo. O sea, yo dejo pulsado. ¿Qué está pasando? Ah, que no estaba el aerógrafo pinchado, ¿vale? Entonces lo dejo pulsado y veis que me va echando tinta en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Yo me puedo tirar así hasta que se quede al 100% de la opacidad y lo tendríamos, ¿de acuerdo? Vale, pues ya está. Yo creo que poco más os tengo que contar de los pinceles. Ya sabéis, vosotros ir jugando con los distintos parámetros, sobre todo con los parámetros de esta ventana, que son, digamos, los que a la hora de pintar, sobre todo con pinceles de formas y tal, son los que os pueden dar distintos resultados, ¿vale? Como digo aquí, por ejemplo, en el pincel este, tenéis la opción de rotarlo. Por ejemplo, si yo cojo este pájaro, tenéis la opción de rotarlo, de voltear a la izquierda, o sea, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, espaciarlo para que estén más separados, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer esto así, ¿vale? A ver, un segundito. A ver, es que aquí no se va a ver. ¿Vale? Entonces, veis que va separando los distintos pájaros. O sea, tenéis infinidad de posibilidades que, bueno, si explicara esto aquí nos podíamos tirar 6 días, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido el tutorial. Acuérdate de suscribirte, darle a me gusta, etcétera, etcétera. Y nada, nos vemos en la próxima.